Bienvenidos a Comdi UIS, el único medio que le permite aprender en paralelo, comunicaciones digitales, programación de sistemas de tiempo real con Python y con GNU Radio. Todo esto aplicado a la radio definida por software. Con implementaciones reales. Hola amigos, les habla Homero Ortega Boada aquí desde la Universidad Industrial de Santander. Solo quiero recordarles que la radio definida por software está causando una revolución en las comunicaciones. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos a Comdi UIS. Primero que todo, recordemos que habíamos visto una solución para lograr que una señal digital, que en este caso era una señal binaria, aleatoria, bipolar, bueno, en fin, una señal digital, pueda ocupar el mínimo ancho de banda posible en un canal. Entonces, necesitamos un filtro que llamamos el filtro de transmisión o filtro de formación, o sea, el que le da la forma al pulso. Pulse forming o wave forming, sería en inglés. Pues bien, entonces ya tenemos claro cómo formar un pulso con un ancho de banda óptimo y sabemos cuál es el mínimo ancho de banda posible para esa señal. Y ahora el reto es luchar contra el ruido blanco, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos que el ruido blanco se atenúe también de manera óptima? O sea, ¿cuál es la solución que me permite que tengamos un filtrado óptimo? O sea, que máximamente se atenúe el ruido blanco gaussiano. Esta solución que les voy a mostrar es una solución, nuevamente aclaro, para el ruido blanco gaussiano aditivo. O sea, es para aquellos casos en que el canal le agrega ruido a nuestra señal. ¿Es eso común? Sí, eso siempre se da. O sea, el ruido blanco gaussiano es algo que siempre está allí, siempre, o sea, es como uno de los fenómenos de propagación. Ahora, está claro que a medida que un receptor se aleja del transmisor, pues la señal útil se va atenuando y por lo tanto se va viendo afectada en mayor grado por ese ruido blanco gaussiano aditivo. Entonces, como quien dice, vamos a luchar contra el primer fenómeno de propagación, que es el ruido. Y que obviamente el ruido aparece por el fenómeno de desvanecimiento de la señal, ¿sí? Porque el ruido siempre está ahí, ¿cierto? Pero mi señal, a medida que viaja por el canal, se va desvaneciendo por un fenómeno de propagación que llama el desvanecimiento. Y entonces, a medida que se desvanece la señal útil, pues va tomando relevancia el ruido. Muy bien, ese filtro le vamos a llamar filtro de resección, ¿sí? Podemos llamarle filtro de resección, o también le vamos a llamar filtro de acoplamiento. ¿Por qué filtro de acoplamiento? Porque para lograr esa optimización, el filtro tiene en cuenta qué hay en el transmisor. O sea, que él conoce lo que hace el transmisor y trata de identificar dónde está eso que se transmitió. Y por eso es que se le llama el filtro de acoplamiento. Ok, este es el tema que tenemos para hoy. ¿Qué se usa? Como ya les comenté, es el filtro de transmisión y se usa para atenuar el ruido blanco aditivo gaussiano. Bien, vamos a graficar acá el esquema general donde aparece como este filtro. Primero que todo, pues tenemos esa cajita que vemos acá arriba. Bueno, entonces en esta caja de arriba tenemos el filtro transmisor. Esta caja grandecita que aparece ahí es el filtro transmisor. Bien, ustedes saben, porque ya lo hemos visto, que realmente es un filtro es un filtro LIT, o sea, es un sistema LIT, ¿sí?
y por lo tanto tiene una respuesta al impulso, y vamos a llamarle a esa respuesta al impulso HTX. Y la salida le vamos a llamar GDT. Bueno, entonces esa señal GDT pasa a través de un canal que le inyecta ruido. De manera que a la salida del canal, pues simplemente tenemos la señal GDT más el ruido que lo representamos como WDT. Casi siempre el ruido blanco se representa como WDT, ¿sí? Cuando digo WDT, bueno, W significa white noise, ¿sí? Y cuando digo WDT, usualmente me refiero a un ruido que tiene una densidad espectral que tiene todas las frecuencias, desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Que ustedes ya la conocen, que la densidad espectral de potencia es una constante. Bueno, entonces, en la parte receptora que tengo, pues un filtro que también es un sistema LIT y que por lo tanto, pues tiene una respuesta al impulso que es HRX de T. O sea, RX significa receptor, TX transmisor. Bueno, lo que sigue, ustedes lo conocen. ¿Sí o no? A la salida de ese filtro, pues las señales van a sufrir una modificación. Entonces, ya no tengo GDT, sino G sub 0 de T. Y ya no tengo W de T, sino N de T. Entonces, uno se preguntaría, bueno, pero ¿qué es N de T? Es el ruido blanco. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el ruido blanco, que es W de T, y qué es el ruido blanco N de T? ¿Sí? Pues bueno, N viene del inglés noise, ¿sí? Ruido, noise. Pero está claro que en este momento se refiere como a un ruido filtrado. O sea que, si vemos la densidad espectral de potencia, ya no es una constante con frecuencias que van desde menos infinito hasta infinito, sino que ya es un filtro, perdón, ya es un ruido filtrado. Bueno, ¿qué sigue? Como se supone que ese filtro que tengo ahí en el receptor es el óptimo, o sea, no hay uno mejor que ese, es el óptimo, pues lo que vemos ahí es que aún así alcanza a pasar cierto ruido, ¿cierto? Entonces viene ahora el bloque muestreador. ¿Qué hace el bloque muestreador? Pues tiene que tomar una sola muestra de cada bit, ¿sí? De cada símbolo, una sola muestra. Porque, bueno, uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué tengo que tomar muestras? Porque es que la señal viajó por un canal del mundo físico, y en el mundo físico las señales son continuas. Entonces, un bit no son muchas muestras, un bit no es una muestra única, sino que realmente es una señal continua. Y para yo poder identificar internamente en un computador qué es un bit, tengo que extraer solo una muestra. Y eso es lo que hace el muestreador. O sea que en el fondo hace lo contrario de lo que hizo el filtro de formación, porque el filtro de formación, por cada bit que era una muestra, produjo una señal que eran muchas muestras. ¿Sí? Pero aún así, después del muestreo, tenemos una muestra, pero esa muestra no va a ser pura, sino que va a tener un poco de ruido que se cuela en esa muestra. Entonces, por eso es necesario el último bloque que tengo ahí, que es el decisor, y que es el que me permite decidir si esto es un 1 o un 0, ¿cierto? Cuando las señales son binarias, aleatorias y bipolares, es muy sencillo, porque el decisor simplemente va a comparar esa muestra y dice, bueno, si es mayor que 0, esto es un 1. Y si es menor que 0, esto es un menos 1. ¿Sí? Profe, ese filtro en la recepción que atenúa el ruido
¿No me atendió también la señal? ¿Cuál es su nombre? William. William. Bueno, William nos ha sacado una pregunta. ¿Sí están escuchando ustedes allá bien la voz de William o no? Compañeros. Señor. Bueno, entonces William nos dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Será que ese filtro HRDT me atenúa mi señal? Entonces la respuesta es, pues, si escogemos el filtro apropiado, no, ¿sí? El problema es que si no escogemos un filtro apropiado y no usamos unas técnicas, sí, GDT va a ser bastante diferente a lo que tendríamos usualmente sin ese filtro. Entonces eso es lo que vamos a ver qué pasa, ¿ok? Bien, perfecto. Entonces vamos a terminar esta parte mostrando que después del muestreador lo que tenemos es una pequeña muestra, o sea, GDT, pero observada en un tiempo T mayúscula, que es el instante de muestreo, ¿sí? El instante seleccionado para el muestreo. Entonces, por eso es que tenemos G de T mayúscula, más N de T mayúscula, porque el ruido también está observado solamente en un instante. Bueno, ahora sí, la teoría. ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría dice, bueno, esto es una demostración, o existe una demostración en el libro de Hayek, donde la demostración se basa en que existe algo que se llama la relación señal a ruido de la señal pico, ¿sí? La señal pico se refiere como a ese instante óptimo para el muestreo. Entonces, esa relación es new, ¿sí? O sea, la señal G sub 0 observada en el tiempo de muestreo la dividimos entre la media cuadrática del ruido, ¿sí? Del ruido filtrado, y entonces lo que dice ya el resultado de esa teoría, ya la conclusión, ¿sí? Yendo a la conclusión, para no entrar aquí en detalles de por qué. Entonces lo que dice es, bueno, podemos lograr que ese new que hay ahí tenga el valor máximo. Podemos lograrlo. Y eso se va a lograr cuando la respuesta al impulso del filtro receptor sea la respuesta al impulso del mismo filtro transmisor, pero reflejada en el tiempo y corrida en el tiempo T mayúsculo. Entonces, eso es la parte clave, la que de pronto hay que recordar como una teoría, como algo así como el teorema de Nyquist. Sí, es así, es algo para recordar en el largo plazo, ¿no? Bueno, que esa es la respuesta óptima para filtrar el ruido blanco aditivo gaussiano, ¿ok? No es para cualquier tipo de ruido, sino para el ruido blanco aditivo gaussiano. Bien. Entonces veamos algunos casos. Veamos qué pasaría, por ejemplo, si la señal es rectangular. Y luego vamos a pensar qué pasaría si la señal tiene la forma de Nyquist o coseno alzado o algo así. Perfecto. Entonces veamos la forma de las señales rectangulares. Bien. Grafiquemos aquí la respuesta al impulso del filtro en la parte transmisora, que sería una ventana rectangular. Y bueno, vamos a reflejarla, a ver cómo se ve reflejada en T. Entonces, aquí la respuesta del impulso reflejada. Y ahora vamos a correrla en T mayúscula, hacia la derecha. Fantástico. Entonces tenemos que la respuesta del filtro receptor es exactamente la misma que la del filtro transmisor.
Sencillo, ¿por qué ocurrió así? Porque la respuesta al impulso del filtro transmisor es par, ¿sí? Es simétrica, y por eso ocurrió eso. Entonces, Entonces, ¿cómo ocurre si te vale lo mismo que el ancho de la caja, ¿no? O sea, por eso volver a quedar después de dejarla desplazarla en el mismo lugar, ¿no? O sea, si te... ¿T mayúscula? Sí, Bueno, de todas maneras, si no hubiera quedado un poquito más T, bueno, ¿qué es T mayúscula? T mayúscula es el instante que vamos a usar para hacer el muestreo. ¿Ok? Y la verdad, aquí todavía no es claro por qué está ahí. Porque podría estar más a la derecha, más a la izquierda. No y sé no qué. se diga nada. Sí, sí. Bueno, pero para ese caso, bueno, vamos a ver más adelante que sí, ahí es donde debe estar. Sí, sí, sí. Pues la verdad, justamente T, ese espacio que hay desde 0 hasta T también coincide con la duración del bit, porque realmente uno no se puede demorar más de lo que dure el bit, ¿cierto? En tomar una decisión. Y usualmente uno tiene que esperar a que el bit pase, primero pase, y después sí tomar la decisión. Entonces, bueno, es bastante común que esté ahí, como ese, donde dura el tiempo del bit, que esté ahí, pero las cosas se ven más claras ahora que veamos qué pasa en el receptor. Bueno, perfecto. Bueno, hemos hablado, con esto simplemente hemos aplicado una teoría que ya existe, que nos dice, bueno, simplemente use en la parte receptora un filtro que sea similar al filtro de transmisión, y aquí lo único que me faltó es que de pronto ese filtro hay que multiplicarlo por un coeficiente porque puede aparecer, puede aparecer la señal muy amplificada, ¿sí? Entonces, habría que multiplicarlo por un coeficiente para atenuar la señal para que sea similar a la señal transmitida. Ese es el único pequeño detalle que me pasó ahí. Vamos a ver si lo corregimos. Acá. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay un K. ¿Sí? Un coeficiente K. Lo que quiero decir. Por lo tanto, aquí también habría ese coeficiente, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora la gran pregunta es, listo, logramos atenuar el ruido, muy bien, no afectamos el ancho de banda del canal, perfecto, salimos bien. El problema es que ahora surgió un nuevo reto. La pregunta es, bueno, la señal tuvo que haberse afectado porque hay un filtro. Entonces, al muestreador, ¿qué le va a llegar? ¿Sí? Y la gran pregunta es, ¿será que lo que le llega al muestreador es una señal que tiene un instante libre de interferencia intersímbolo? Porque eso es lo más importante para el receptor, ¿sí? Y también lo habíamos previsto en el filtro formador. Habíamos dicho, bueno, el filtro formador podría ser rectangular, ¿sí? O podría ser el de Nyquist, porque el de Nyquist tiene un cierto ancho de banda y me garantiza un instante libre de interferencia intersímbolo. Entonces la pregunta es, ¿será que ese instante libre de interferencia intersímbolo se mantiene o no? Bien, entonces veamos eso. El problema que tenemos ahora. Para analizar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a olvidarnos del ruido que hay en el canal. O sea, no hay canal. Porque a mí me interesa ver es qué pasa con la interferencia intersímbolo. Entonces, necesito deshacerme del canal para poder analizar qué pasa con eso, con la interferencia intersímbolo. Entonces, por eso voy a hacer esta conexión aquí como un poco simplista, ¿sí? Donde simplemente tengo el filtro transmisor y el filtro receptor y veo que quedaron conectados en serie, ¿cierto?
Entonces, si analizo bien, en el fondo lo que ocurrió es que se crearon dos filtros en serie que equivalen a un nuevo filtro. Y ese nuevo filtro tiene una respuesta al impulso. Y esa respuesta al impulso, obviamente, que es la convolución entre las dos respuestas al impulso. Y bueno, como son simplemente ventanas rectangulares, ustedes saben cuál es la convolución, que es como un triángulo, ¿cierto? Un triángulo. Y ahí es donde vemos que es un triángulo que pasa por T. Entonces es como si hubiéramos puesto nosotros un filtro formador de pulsos, pero donde los pulsos no son rectangulares, sino que son triangulares. ¿Sí? El problema es que estos pulsos miden más que la duración del bit. O sea, miden el doble de la duración del bit. Vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces, para este ejemplo tenemos la señal transmitida es 101101. Vamos a ver qué es lo que pasa si esa señal pasa por esos dos filtros. Entonces, está claro que si esta es la señal original, ¿sí? Antes del filtro, antes de los dos filtros, ¿sí? Pues después de los dos filtros, en vez de un delta tendremos ahí un triángulo. En vez de un menos delta tendremos el triángulo pero hacia abajo. Bueno, y observemos que hay una interferencia entre los dos símbolos. O sea que esa solución nos creó un problema, ¿sí? Salió interferencia intersímbolo que no había con las formas rectangulares, no había interferencia intersímbolo. Las formas rectangulares eran puras, ¿sí? En cambio, acá sí hay interferencia intersímbolo. Si seguimos observando, pues seguimos viendo lo mismo con todos los demás bits. Entonces vamos a sumarlas. Vamos a sumarlas a ver qué es lo que nos da. Sumamos todo porque hay que sumarlo para ver cuál es la señal total. Y nos da una señal triangular. Ahora, la pregunta realmente es, ahora, listo, hay interferencia intersímbolo. Es un nuevo problema. Pero, ¿será que de pronto hay un instante libre de interferencia intersímbolo? ¿Cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos saber si hay un instante de interferencia, un instante libre de interferencia intersímbolo? Bueno, podríamos a puro ojo, pero yo creo que la herramienta más profesional es el diagrama de ojo, ¿cierto? Les voy a mostrar cómo sería el diagrama de ojo sin el filtro de acoplamiento. Simplemente el filtro de transmisor solo. Es como un recordatorio. Este es el diagrama de ojo cuando hay ruido, ¿sí? Suponiendo que hay ruido. O sea que ya nos vamos al otro caso, ¿no? Hay ruido blanco. Si no hubiese ruido blanco sería un rectángulo, pero el ancho de esa parte azul, toda esta parte que hay acá, corresponde al ruido. Si no hubiese ruido sería... a ver si lo verifico acá, sería esta línea, así sería sin ruido. Ahora, esta parte es debido al muestreo, ¿sí? Entonces, entre más grande sea el muestreo, pues más grande va a haber como una transición acá. Pero entonces lo interesante es que en todos estos puntos, acá en todo esto, o sea, hay muchos puntos donde el ojo está igualmente abierto o igualmente cerrado. Entonces, por eso es que cuando tenemos formas rectangulares, pues no nos preocupamos tanto por seleccionar un instante preciso para el muestreo, sino que cualquier instante es bueno. ¿Sí? Cualquier instante es bueno. Entonces alguien dirá, no, pero si caigo acá sería malo. Pero no, porque eso no existe, porque realmente esa es la distancia que hay entre una muestra que está acá y otra que hay acá. ¿Sí? Ese es el momento de transición. ¿De cambio? Sí, de cambio. Entonces, bueno, la cuestión es que, ¿qué pasa cuando ya hay un filtro de acoplamiento con ruido? Con ruido. Vamos a verlo. Este es el caso. Entonces, ¿qué vemos ahí?
Si quieren, empecemos a analizar desde la izquierda. Si vemos varias señales en la vertical, es porque hay interferencia intersímbolo. O sea, por ejemplo, yo me paro acá donde dice 1, camino hacia arriba y observo que hay una línea, pero que hay otra línea más y otra y otra. Hay 3. O sea que una muestra que tomemos ahí podría tener 4 posibles valores, ¿sí? Y además con ruido. Bueno, también observemos que en este punto, donde en todo el centro, no hay sino 2 posibles valores. Y eso significa que ahí podríamos ver claramente lo que es un 1 o un -1. Si me muevo un poquito a la izquierda, pues ya sigo viendo que de pronto esto es más cercano a un 1 y este también. Pero entre más me alejo del centro, voy a tener más riesgo de que el ruido que alcanza a pasar, ¿sí? En este momento no hay mucho riesgo, ¿sí? Pero la cuestión se ve en la práctica cuando el receptor se aleja muchísimo y el ruido es muchísimo más intenso y el ojo, a pesar de que hay filtro de acoplamiento, todo también se cierra, ¿cierto? Entonces significa que si no hacemos el muestreo en el momento exacto, entonces, pues no vamos a lograr una gran distancia en la parte receptora, ¿sí? El receptor no puede estar muy lejos. ¿Este momento se llama timing? Seleccionar el momento instante, digamos un dispositivo que me permita seleccionar el momento en que el ojo está más abierto o el momento más preciso para el muestreo. Es lo que se conoce como timing, pero hay varios sinónimos. También se conoce como clock recovery, también se llama timing. Y ya lo demás sería traducciones al español, que sería recuperación de reloj, o timing, que es muy difícil de traducir, sí. Traducir timing es como un sincronismo para lograr que el reloj, como lograr ubicar el reloj. El reloj se refiere como ubicar como el momento en que hay que tener ese corte, ¿no? Ese corte para poder distinguir los bits. Bien. Conclusión. Vemos que en conclusión el filtro de acoplamiento funciona porque el ojo antes del filtro está bastante cerrado. Después del filtro está muy abierto, o sea, excelente. ¿Sí? El filtro de acoplamiento logra abrir el ojo y al abrir el ojo se eleva la calidad de la comunicación porque puedo distinguir mejor los unos y los ceros. Pero surge un problema y es que hay interferencia intersímbolo, pero también hay una solución y es que existe un instante libre de interferencia intersímbolo. Luego, simplemente hay que aplicar una solución que logre seleccionar el instante, la parte receptora, el instante preciso, ¿sí? Para captar la señal justo cuando no hay interferencia intersímbolo. ¿Está ahí alguna pregunta, compañeros? Bueno, entonces vamos a anotar aquí qué es lo que concluimos. Bueno, puedo escribir encima de lo anterior, pero bueno, perdonen ahí, pero ahí lo que dice es que ojo. El ojo está muy abierto, pero hay un solo instante libre de easy. Bueno, ahora veamos el caso del coseno alzado. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Es exactamente la misma cosa. El análisis es mucho más sencillo porque ya sabemos qué es lo que pasa. ¿Cierto? Casi que ustedes mismos me podrán decir. ¿Será que el filtro coseno alzado funciona? Lo he dicho en otras palabras.
El filtro coseno alzado, tal y como lo vimos, me garantiza un instante libre de interferencia intersímbolo. La pregunta ahora es, ¿será que colocando dos filtros cosenos alzados en serie se sigue garantizando que hay un instante libre de interferencia intersímbolo? La respuesta es que sería muy difícil. Sería muy difícil porque estamos transformando la respuesta al impulso, ¿sí? Estamos haciendo que ahora la respuesta al impulso es la convolución de dos respuestas al impulso y por lo tanto el nuevo filtro no es un filtro de Nyquist, ¿sí? O sea, la unión de dos filtros de Nyquist no es un filtro de Nyquist. Por lo tanto, si no es un filtro de Nyquist, pues no tiene las ventajas del filtro de Nyquist. Esa es la realidad. Y lo podemos comprobar aquí. Ustedes saben que, bueno, yo dije filtro de Nyquist, pero arriba dice filtro coseno alzado. Voy a dejar de compartir para mostrarles acá en el tablero. Entonces, bueno, volviendo aquí al tablero, ustedes saben que tenemos el filtro coseno alzado. En inglés sería raised to sin. Bueno, pero entonces, por eso, por llamarse raised to sin, a veces lo vemos como RC. O sea que estamos hablando de un filtro RC. No es un filtro que tenga una resistencia de un condensador, no, porque esto es un filtro digital y en los filtros digitales no existen los condensadores en la resistencia. Entonces tenga eso en cuenta porque esa confusión surge bastante seguido, ¿no? Entonces, en Helium Radio aparece ese término, filtro RC o RC filter. Entonces realmente se refiere a raised to sin. Bueno, ahora, ustedes saben que ese filtro tiene un parámetro que se llama alfa. El parámetro realmente se llama el roll-off. Pero se puede representar como alfa o a veces como beta. Entonces a veces le dicen el factor beta o el factor alfa. Pero en todo caso se refiere a un factor que en inglés sería roll-off. Bueno, más precisamente sería roll-off factor. ¿Okay? Entonces, si ese roll-off, sea alfa, es igual a 0, entonces es el filtro de Nyquist. Por lo tanto, cuando yo digo filtro coseno alzado, estoy hablando de una familia de posibilidades que dependen de alfa. Entonces, alfa realmente es un valor que puede ser entre 0 y 1. De manera que lo que yo hablé sobre el filtro coseno alzado también aplica para el filtro de Nyquist. Quería hacer esa pequeña aclaración ahí. Entonces ahora veamos como el caso cuando alfa vale 0, o sea, cuando tenemos que el filtro coseno alzado es el filtro de Nyquist. Y cuando no hay ruido, entonces le voy a mostrar el diagrama de ojo cuando no hay ruido, porque anteriormente lo mostré era cuando había ruido, ¿no? Este es el diagrama de ojo del filtro de Nyquist cuando no hay ruido. Entonces, si observamos y nos empezamos a mover desde la izquierda a la derecha, vemos que todo esto hay muchos posibles valores en amplitud, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces, todo eso es interferencia intersímbolo. Entonces, en el único instante, acá donde dice 1, en ese instante es el único donde vemos que el ojo tiene dos posibles valores, un 1 o un -1, y es perfecto, fíjense que es perfecto, ¿no? No hay ninguna interferencia. Entonces, claramente vemos que ahí hay un instante libre de interferencia intersímbolo. Pero aquí le voy a presentar ahora el diagrama de ojo de este esquema que acabé de dibujar acá. O sea, dos filtros de Nyquist, uno seguido del otro. A ver qué pasa. Sin ruido, compañeros. Entonces, ¿qué estoy observando aquí en la mitad?
que se ha dañado por instante libre de Easy. Bueno, pues no se ha dañado al 100%, ¿cierto? Se ha dañado un poco, pero se ha dañado. Entonces, ese pequeño daño hace que ya el receptor no pueda ir tan lejos, ¿sí? Porque la señal recibida va a estar más expuesta, va a estar expuesta no solo al ruido blanco, sino al mismo efecto que estamos nosotros introduciendo acá, ¿sí? O sea, de manera intencional estaríamos introduciendo como una deformación en ese instante que podría ser el mejor instante para el muestreo. Bien, conclusión. Entonces, podríamos pensar que la cosa no funciona con un filtro coseno alzado, ¿sí? Podríamos pensar que, bueno, perfecto, él sí atenúa el ruido. No lo estamos viendo ahí, porque no le colocamos ruido, ¿no? Pero la teoría dice que con ese filtro que tenemos ahí en el receptor, estamos atenuando al máximo de manera óptima el ruido blanco. Pero no nos sirve porque al mismo tiempo causa un deterioro en el instante que consideramos que era el instante libre de interferencia inversible. Afortunadamente, hay una solución que nos permite seguir usando este filtro. Es la siguiente. Es el filtro que conocemos como el filtro raíz de coseno alzado. Esa es. Filtro raíz de coseno alzado. Entonces, observen cómo es la sigla, ¿no? RRC, o sea, que significa Root Raíz Cosine. ¿En qué se basa la teoría? La teoría es simplemente decir, bueno, simplemente lo que hay que garantizar es que si yo tengo esos dos filtros en serie, el conjunto de los dos sí sea el filtro coseno alzado, ¿sí? El conjunto de los dos. Y para ello, pues, necesito, ya como pensando en la respuesta al impulso, pero en el dominio de las frecuencias, que haría como la respuesta en frecuencia, ¿sí? Ya lo vemos desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo quiero que la respuesta en frecuencia de ambos sea la del coseno alzado, necesito que los otros dos filtros tengan la respuesta que sea la raíz cuadrada del coseno alzado. Bueno, aquí está la fórmula. O sea que HDF, que es la respuesta del coseno alzado, es igual a la multiplicación, sí, porque en el dominio de la frecuencia, en vez de convolucionar, hay que multiplicar. Entonces, por eso yo multiplico simplemente. Entonces, tengo raíz cuadrada de RCF y todo lo elevo al cuadrado, pues me da justamente la respuesta en frecuencia del filtro coseno alzado. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, conformo un filtro coseno alzado con la ayuda de dos filtros que son la raíz del coseno alzado. Bien, entonces ahí uno se preguntaría pronto eso. Primero, uno se preguntaría, bueno, ¿será que de pronto debido a eso se daña el ancho de banda? Sí, vamos a ver si de pronto estamos ganando y perdiendo, ¿no? Porque, bueno, lo primero sería, bueno, ¿será que el ancho de banda se deteriora? ¿Cierto? Porque el filtro coseno alzado tiene unas ventajas desde el punto de vista de ancho de banda. Entonces, en esta multiplicación, vemos que no hay un deterioro porque si HR de C tiene un ancho de banda que conocemos, yo logro descomponerlo en dos multiplicandos, pues los dos van a tener el mismo ancho de banda, ¿cierto? Pero veamos, por ejemplo, acá el diagrama de ojo que estoy mostrando ahí a la derecha. Es el diagrama de ojo de un filtro raíz de coseno alzado.
Ahí vemos que no hay un instante libre de interferencia intersímbolo. Hay un poco de interferencia donde el ojo está más abierto. Hay interferencia. ¿Qué significa eso? ¿Que no sirve? Que sí sirve. Bueno, entonces eso lo que significa es que al canal entra la señal sin un instante libre ahí sí. ¿Sí? Cuando entra el canal. Pero cuando ya entra después del canal y pasa al receptor y pasa por el filtro de acoplamiento, tenemos otro panorama, que sería este. ¿Sí? Y ahí sí logramos ya en el receptor. Entonces aquí ya se recupera el instante libre de interferencia intersímbolo, pero ya en el receptor. Bien, compañeros, ¿alguna duda hasta ahí? Eso es toda la teoría. Prácticamente no vamos a ver más teorías, sino que eso es todo. Entonces, por favor, pregunten, a ver si quedó claro o quedaron algunas dudas. A ver, creo que ahora sí entendí. Yo pongo el filtro de potencia y lo Espera que me descompongo. olvidó el nombre tuyo. William. William, perdón. Entonces, William está haciendo una pregunta. ¿Quiere hablar más duro para que escuchen? Nada, sí, usted me dice que sí, pues la van a hacer. No, tranquilo que ahí lo están escuchando ya. O sea, digamos, yo cojo el filtro de potencia, lo descompongo en dos raíces, ¿cierto? Y ahora ubico esa raíz, ese sería antes del canal. Entonces, después pasa eso al canal y se ve así. O sea, no, que hay vemos que hay una interferencia donde luego está más abierto. Después del canal ya se limpió. Sería eso. Sí. Después, o sea que uno se pregunta, bueno, pero es que la señal entró mal al canal, pero entonces al canal no le importa, ¿cierto? El canal lo único que le importa es que respete el ancho de banda. La señal se logramos recuperar ese instante libre de interferencia intersímbolo, es en el receptor después del filtro de acoplamiento. Y de paso, pues eliminamos el ruido. ¿Y cómo sería el filtro de acoplamiento? Bueno, buena pregunta. Esa es la siguiente, lo que quiero decirles ahora. Entonces, voy a mostrar ahora cómo sería, ¿cierto? Lo vamos a implementar ahora mismo en GNU Radio. Entonces, lo que necesitamos ahora conocer es cuál es esa respuesta al impulso. Y vemos que es una cuestión bastante larga, muchas fórmulas, ¿sí? Bueno, yo convertí esas fórmulas a una forma discreta para poderla llevar a GNU Radio. Y si ustedes ven en el libro está el código para esa fórmula. Entonces vamos ahora a implementarla directamente en GNU Radio. Tenemos unos 20 minutos, creo, 10 minutos para hacerlo. Pues tenemos que ser veloces para eso. Vamos a hacer. Bien. Aquí tenemos GNU Radio. Nos vamos allá. Entonces, vamos a lo que ya habíamos implementado con ustedes, ¿sí? Y ahí es donde llamo GNU Radio. Esto fue lo que hicimos. Bueno, esto fue lo que hicimos. Vamos a observarlo un poquito con más detalle. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar este filtro, hacer una copia, pegar y ponerlo en el receptor. Es todo. ¿Sí? Listo, entonces desconectamos acá y lo conectamos. Pero hay un problema, que la señal va a salir muy amplificada. Hay que tener en cuenta el K. Entonces, vamos a buscar aquí un multiplicador. Por ese tipo multiply constant.
Esto. Entonces es el que me va a ayudar como a introducir el factor K. Y ese factor K realmente, desde el punto de vista discreto, es 1 sobre SPS. Listo, lo conecto ahí. Esto acá. Y bueno, y lo demás es simplemente tener orden. Hay un pequeño detalle que es donde usualmente se comete el error. Es que en la parte transmisora el filtro introduce SPS muestra, o sea, es un filtro interpolador, ¿sí? Él introduce SPS muestras. Pero en la parte receptora él no puede introducir muestras, tiene que hacer la convolución sin introducir muestras adicionales. Por eso es que le decimos que acá la interpolación es 1. ¿Sí? No tienen por qué aparecer más muestras de las que ya vi. Esa es la única parte de pronto rara o difícil de entender, ¿sí? Lo demás es ponerle orden a todo esto. Conectar. Bien. R2. Bien, todo esto hay que ponerle bastante orden porque es importante seguir lo que conocemos como el modelo de capas. Hay que saber distinguir una capa, dónde empieza una capa y dónde termina. Aquí en este caso, el tamaño, a ver cómo quedó. Entonces, bueno, todo esto que estoy haciendo ya son adornos, ¿ok? Le puedo poner aquí una nota, o sea, ya lo hice, pero simplemente para que ustedes no se olviden que existen los modelos de capas, que esto es lo que llamamos la capa de canal. ¿Okay? Igual que esta que está a la derecha sería la capa del canal. Realmente esa capa precanal está trabajando es para poderse adaptar al canal. Entonces, en otras palabras, observe que eso que hace el filtro transmisor, que es este que está acá, se puede deshacer pero mediante varios bloques. O sea, por un lado el filtro de acoplamiento, por otro lado el multiplicador, por otro lado el muestreador y por otro lado el decisor. ¿Ya? Entonces, por eso es que todos esos bloques pertenecen a una sola capa. Bien, ahora, si yo quiero observar lo que hace el filtro de acoplamiento, necesito colocar una etiqueta un poquito más a la derecha. Voy a colocar una etiqueta por acá. Porque ese va a ser como el punto donde yo voy a observar el diagrama de ojo. Entonces necesito colocar, por ejemplo, una marca, por ejemplo, R2.A, ¿sí? Y donde voy a observar el diagrama de ojo, necesito agregar eso, ¿no? Sí, donde existe R2, entonces necesito también R2.A. Y ahora, aquí tengo unos diagramas de ojo muy realistas, ¿no? Voy a volverlos un poco más del mundo discreto, voy a quitar estos rational resampler. Tengo el diagrama de ojo del transmisor. Aquí está en el transmisor, ¿sí?
pongo el diagrama de ojo del receptor. Y al receptor le puedo poner dos entradas. También como quité el rational resampler, tengo que quitar este 8 de acá. Porque el rational resampler me estaba sobremuestreando la señal. Listo, entonces ahora miramos el diagrama de ojo en la red 2. Ok, entonces hasta ahí todo está muy bien. El problema es que cuál es H en este momento. Entonces H para mí en este momento es el coseno alzado. ¿Cierto? Aquí dice coseno alzado. Pero observe que debajo hay otro H. O sea, voy a deshabilitar este y activo el otro. Y este es el filtro en Nyquist. Sí, pero yo quiero ese filtro rectangular por ahora. Entonces voy a crear otro más. Le voy a llamar H. Y si agrando la pantalla. Esta parte no se deja agrandar la pantalla. Entonces, bueno, necesito colocar puros unos. En Python hay un comando que uno escribe paréntesis, luego por dentro paréntesis rectangulares, escribe un 1 y por fuera el paréntesis rectangular escribe por SPS y eso hace que genere un vector de SPS1. ¿Sí? Entonces voy a desactivar entonces el de arriba. Y acá queda activo, entonces ahí estaría activo el filtro ¿cuál? El filtro rectangular, ¿ok? ¿Qué le parece si elevamos el SPS un poquito para que parezca un poco como al mundo de las series continuas? Ok. Perfecto, entonces vamos a observar ahora sí qué pasó. Bueno, aquí está el diagrama de ojo. Entonces, arriba está el diagrama de ojo en la parte transmisora. Más abajo, el diagrama de ojo después del canal. ¿Ok? Y más abajo, después del filtro de acoplamiento. Entonces vemos que el filtro de acoplamiento, el ojo está más abierto. Claro, vemos que está un poco corrido el ojo. Eso es porque si queremos que quede bien centrado, nos tocaría colocarle un bloquecito adicional, pero ahí sí se nos va el tiempo y no alcanzamos hoy. Entonces, agreguémosle un poco más de ruido a ver qué pasa. Creo que coloqué mal la pestaña. Esta pestaña quedó antes del multiplicador y por eso es que el ojo sale demasiado grande, ¿sí? Voy a quitar esta pestañita y la pongo un poquito más. Listo. El multiplicador era 1 sobre SPS. Sí. Bien. Y voy a agregar un poco más de ruido. Voy a colocarle 0.5, o sea, mucho ruido, muchísimo ruido. A ver qué panorama tenemos. Entonces, mire, entonces vemos que la señal transmitida que es la del medio, ¿cierto? Y el ojo en la parte que es la señal roja, el ojo está bastante abierto a pesar de todo ese ruido que le hemos metido allí. Ahora, si ustedes dicen, sí, pero quiero ver el instante libre ahí, si no, pues pónganles, entonces el ruido 0 y ya. Y vamos a colocarle multiplicar por 0 y el ruido sería 0. Si quieren también pongámosle aquí unos pequeños letreros para saber de qué dice el ojo.
Por ejemplo, este pongámosle que es el ojo después del canal. Y acá coloquémosle que este es el ojo después del acoplamiento. Ya, dejamos OK y volvemos a correr. Entonces ahora el ruido es 0, ¿cierto? ¿Qué vemos? Pues la perfección. Sí, la perfección. Bueno, listo. Ahora, ¿cuántos minutos nos quedan? Nada, ¿cierto? Entonces simplemente es muy sencillo, simplemente desactivamos este filtro y activamos el del coseno alzado. Y vemos qué pasa con el coseno alzado. Bueno, observen lo siguiente, con el coseno alzado, la que está en rojo no es perfecta. ¿Por qué? Porque no estamos usando la raíz del coseno alzado. Entonces necesitaríamos la raíz y para eso sí nos toca meterle código a esto. Afortunadamente, por acá tengo una foto. Entonces, por aquí está la raíz del coseno alzado. La copio. Entonces ahí tienen que poner dos bloques con la raíz de coseno alzado. Tengo que crear otro H. Crear otro H y activarlo. Entonces, esta fórmula la hacen ustedes metidas acá. Ese es el código que hicimos la vez pasada. Filtro lines. Vamos ahí, pero acá arriba le llamamos filtro lines. Y aquí arriba dice import compile a CMP. Entonces necesitamos lo que no diga MP, corregirlo. Bueno, aquí hay que tener nervios de hacerlo cuando uno está haciendo mucho tiempo. Listo, vamos a guardar. Y pues ahora lo que hay que crear es otra cosa parecida a esto, pero que se llama rcos. O sea, que se llame no rcos, sino rrcos. O sea, root raíz cosine. Desactivamos el anterior y dejamos el nuevo. Y listo, entonces lo corremos a ver qué pasa. Si tuvimos suerte. Pero no en todo, porque la roja no está saliendo como es. Pero el filtro quedó del coseno y ahora no tendría que eliminar el. ¿Cuál quedó este que decía por ahí de coseno alzado? Porque es que abajo lo que dice H. No sé, donde escribiste el código, donde lo entraste RRCOS, quedó bien. Bueno, compañeros, el otro grupo sí lo dice perfecto. Entonces voy a editar el video para que quede esa parte bien perfecta. Aquí se nos acabó el tiempo y se me cerró la máquina. Bien, tenemos ahora entonces el ruido blanco alfa igual a 0 y estamos usando el filtro raíz de coseno alzado. Corremos el flujograma. Vemos algo extraño. Aquí después del filtro de acoplamiento deberíamos ver un instante libre de interferencia intersímbolo.
pero estamos viendo algo raro. No es lo esperado. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Vamos a observar mejor. Vamos a observar el código. Ok. Este es el código para la raíz del coseno alzado. Y bien, aquí aparece algo que dice que si beta es igual a 0, entonces realmente lo que va a entregar es el filtro de Nyquist, no el filtro raíz de coseno alzado. Bueno, lo que aquí internamente es beta, acá en el flujograma es alfa, y alfa precisamente vale 0. Entonces, en conclusión, el código no está hecho para alfa igual a 0, por lo tanto, alfa tiene que ser mayor que 0 y menor o igual que 1. Entonces, cambiemos eso, que esto sea 0.5, por ejemplo. Aprovechemos y mostramos también aquí la señal en el tiempo después del filtro de acoplamiento. Muy bien, ahora sí tenemos, después del filtro de acoplamiento, un instante libre de interferencia intersímbolo. Es este. Veamos qué pasa con la señal en el tiempo. También qué pasa con el espectro. Recordemos lo siguiente, ¿a qué es igual el espectro? ¿Cuál debería ser aquí el ancho de banda? Aquí dice que es más o menos 24 kHz. ¿Será que coincide con la teoría? Entonces veamos lo siguiente. BW es el ancho de banda, ¿cierto? ¿Cuál es el ancho de banda de un filtro raíz de coseno alzado o en general? ¿Cuál es el ancho de banda más bien de un filtro coseno alzado? Es igual a el ancho de banda de Nyquist multiplicado por 1 más alfa. Recordemos que en nuestro caso alfa vale 0,5, ¿cierto? ¿Y W qué es? El ancho de banda de Nyquist siempre es igual a la rata de símbolos o de bits. En este caso, en nuestro caso sería la rata de bits. Rata de bits dividido entre 2. Esto para nosotros sería igual a 32 kHz dividido entre 2. Entonces, BW será igual a 16 por 1.5 K, que será igual a 24 kHz. Sí, efectivamente, coincide, muy bien. Tenemos ahí los 24 kHz.
Bueno, ahora veamos qué pasa cuando agregamos ruido. Esto es un ruido bastante intenso. Vamos a ver qué pasa. El diagrama de ojo, sí, el ruido hace que el ojo se cierre y el filtro de acoplamiento abre el ojo. Muy bien, pues no lo abre totalmente, pero lo abre. Veamos aquí en el tiempo, en color azul, está nuestra señal antes del canal. En color rojo está después del canal. Entonces podemos observar que la señal es casi irreconocible, pero después del filtro de acoplamiento ya vemos una señal un poco más reconocible. Muy bien, hasta ahí hemos visto la implementación del filtro raíz de coseno alzado, el cual es el que más se utiliza en la práctica. Espero que esto les haya servido, muchas gracias y los espero en la próxima.